Buenas tardes. El día de hoy les explicaremos el trastorno del desarrollo neurológico y cómo está comprendido. Mi grupo está conformado por Adrián Orozco, Mateo Rodríguez y Stephanie Gil. El trastorno del desarrollo neurológico, según el DSM-5, es un grupo de alteraciones o afectaciones que, como su nombre le indica, pues inician en el periodo del desarrollo. Normalmente estos se manifiestan de manera precoz antes de que el niño comience la escuela primaria. Este está caracterizado por presentar una deficiencia del desarrollo que trae como consecuencias alteraciones en la funcionalidad, tanto personal como social, académica y ocupacional, de un individuo. El trastorno del desarrollo neurológico va desde el control de las funciones ejecutivas hasta las deficiencias globales de las habilidades sociales o de la propia inteligencia. Según el CIE-10, el trastorno del desarrollo neurológico inicia en la primera o la segunda infancia. Al referirse a la primera infancia se habla desde el nacimiento hasta la edad de los 3 años y la segunda infancia desde los 3 años hasta los 6. Aquí la persona está caracterizada por presentar un retraso en el desarrollo de las funciones que están asociadas a la maduración biológica del sistema nervioso central. Las funciones que se ven afectadas son el lenguaje, las funciones visoespaciales y la coordinación de movimientos. El trastorno del desarrollo neurológico está comprendido por 8 tipos de trastornos, los cuales les explicaremos más adelante, pero brevemente se los voy a nombrar para que tengan conocimiento de cuáles son cada uno de ellos. El primero es la deficiencia intelectual. En segundo lugar tenemos el trastorno de la comunicación. En tercer lugar tenemos el trastorno del espectro autista. En cuarto lugar se encuentra el trastorno por déficit atencional con hiperactividad. En quinto lugar se encuentra el trastorno específico del aprendizaje, seguido por el trastorno motor, el trastorno de los tics y por último otros trastornos de desarrollo neurológico. Discapacidad intelectual. Según el CIE-10, es definida por la presencia de un desarrollo mental incompleto o detenido, caracterizado principalmente por el deterioro de las funciones concretas, como las funciones cognitivas del lenguaje, las motrices y la socialización. El grado del retraso mental se estima en un test que mide la adaptación social en diferentes entornos. Leve. El coeficiente intelectual se encuentra aproximadamente de 50 a 69 puntos en adultos con una edad mental de 9 a 12 años. Suele acompañarse de dificultades de aprendizaje en el colegio. Moderado. El coeficiente intelectual se encuentra aproximadamente de 35 a 49 puntos, acompañado de un retraso del desarrollo de la infancia. La mayoría puede desarrollar cierto grado de independencia en el cuidado propio y adquirir una comunicación adecuada. Grave. El coeficiente intelectual se encuentra aproximadamente entre 20 y 34 puntos en adultos con una edad mental de 3 a 6 años. Necesitan apoyo continuo. Profundo. El CI, el coeficiente intelectual, se encuentra por debajo de 20 puntos en adultos con una edad mental de 3 años. Limitaciones para cuidar de sí mismo, el control de esfínteres y moverse. Según el DSM, la discapacidad intelectual es un trastorno que comienza durante el periodo de desarrollo y que incluye limitaciones del funcionamiento intelectual, como también del comportamiento adaptativo en dominios conceptuales, sociales y prácticos. Los criterios de evaluación son, primero, deficiencias de las funciones intelectuales como el razonamiento, la resolución de problemas, la planificación, el pensamiento abstracto, el juicio, el aprendizaje académico y el aprendizaje a partir de experiencias. Criterio número 2. Deficiencias del comportamiento adaptativo que producen fracasos en el cumplimiento de los estándares del desarrollo y socioculturales para la autonomía personal y la responsabilidad social. Sin apoyo continuo, las deficiencias adaptativas limitan el funcionamiento en todas las actividades de la vida cotidiana, como la comunicación, la participación social y la vida independiente en múltiples entornos.
tales como el hogar, la escuela, el trabajo y la comunidad. Tercer criterio. Inicio de las deficiencias intelectuales y adaptativas durante el periodo de desarrollo. Trastornos específicos del desarrollo del habla en el lenguaje, F80 CIE 10. En estos trastornos, las pautas normales de adquisición del lenguaje están alteradas desde estadios tempranos del desarrollo. Estos trastornos no son directamente atribuibles ni a anomalías neurológicas o de los mecanismos del lenguaje, ni a deterioros sensoriales, retraso mental o factores ambientales. Los trastornos específicos del desarrollo del habla y del lenguaje van normalmente seguidos de otros problemas, tales como dificultades en la lectura y ortografía, en las relaciones interpersonales y trastornos emocionales del comportamiento. Trastorno específico de la pronunciación. Se trata de un trastorno específico del desarrollo en el que la pronunciación de los fonemas por parte del niño está a un nivel inferior al adecuado a su edad mental, pero que en el resto de las funciones del lenguaje tiene un nivel normal. Trastorno de la expresión del lenguaje. Se trata de un trastorno específico del desarrollo en el que la capacidad del niño para la expresión del lenguaje oral es marcadamente inferior al nivel adecuado a su edad mental, pero en el que la comprensión del lenguaje está dentro de los límites normales. Puede haber o no alteraciones de la pronunciación. Trastorno de la comprensión del lenguaje. Se trata de un trastorno específico del desarrollo en el que la comprensión del lenguaje por parte del niño es inferior al nivel adecuado a su edad. Prácticamente en todos los casos existe, además de un deterioro notable de la expresión del lenguaje, y son frecuentes las alteraciones en la pronunciación de los fonemas. Dentro del DSM encontramos trastorno del lenguaje, F80. Consta de dificultades persistentes en la adquisición y uso del lenguaje en todas sus modalidades, es decir, hablado, escrito, lenguaje de signos u otro, debido a deficiencias de la comprensión o la producción que incluye lo siguiente: vocabulario reducido, estructura gramatical limitada, capacidad para situar las palabras y las terminaciones de las palabras juntas para formar frases basándose en reglas gramáticas y morfológicas. Deterioro del discurso. Capacidad para usar vocabulario y conectar frases para escribir o explicar un tema o serie de sucesos o tener una conversación. Las capacidades del lenguaje están notablemente y desde un punto de vista cuantificable por debajo de lo esperado para la edad, lo que produce limitaciones funcionales en la comunicación eficaz, la participación social, los logros académicos o el desempeño laboral, de forma individual o en cualquier combinación. El principio de los síntomas se produce en las primeras fases del periodo de desarrollo. Las dificultades no se pueden atribuir a un deterioro auditivo o sensorial de otro tipo, o a una disfunción motora o a otra afectación médica o neurológica, y no se explica mejor por discapacidad intelectual. Autismo infantil. Se trata de un trastorno generalizado del desarrollo definido por A. Presencia de un desarrollo alterado o anormal que se manifiesta antes de los 3 años, y B. Por un tipo de funcionamiento anormal en las 3 áreas de la psicopatología: interacción social, comunicación y comportamiento restringido, repetitivo y estereotipado. Además de estas características clínicas específicas, son comunes una variedad de problemas no específicos, tales como las fobias, alteraciones del sueño y de la alimentación, rabietas y autoagresiones. Se encuentra marcado por los siguientes síntomas: fracaso en la utilización adecuada del contacto visual, la expresión facial, la postura corporal y los gestos para regular la interacción social. Fracaso en el desarrollo de las relaciones con personas de su edad que impliquen compartir intereses, actividades y emociones.
Ausencia de reciprocidad socioemocional, puesta de manifiesto por una respuesta alterada o anormal hacia las emociones de otras personas, o falta de modulación del comportamiento en respuesta al contexto social o débil integración de los comportamientos social, emocional y comunicativo. Falta de interés en compartir las alegrías, los intereses o los logros con otros individuos. Alteraciones de la comunicación. Retraso o ausencia del desarrollo del lenguaje hablado, aunque no se acompaña de intentos de comprensión mediante el recurso de la utilización de gestos alternativos para comunicarse. Fracaso relativo para iniciar o mantener una conversación, en la que es necesario el intercambio de respuestas con el interlocutor. Uso estereotipado y repetitivo del lenguaje o uso idiosincrático de las palabras o frases. Ausencia de juegos de simulación espontáneos o de juego social inmediato. Patrones de comportamientos. Preocupación limitada a uno o más comportamientos estereotipados que son anormales en su contenido. En ocasiones el comportamiento no es anormal en sí, pero sí lo es la intensidad y el carácter restrictivo con el que se produce. Existe una apariencia, una adherencia a rutinas o rituales específicos y carentes de sentido. Manierismos motores estereotipados y repetitivos que pueden consistir en palmadas o retorcimiento de las manos o dedos o movimientos complejos de todo el cuerpo. Preocupaciones por partes de objetos o por elementos carentes de funcionalidad de los objetos del juego, tales como el olor, la textura de la superficie, el ruido o las vibraciones que producen pueden generar molestias. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad, según el DSM-5, se define como el patrón que interfiere en el funcionamiento o el desarrollo y se caracteriza por dos criterios: la inatención y la hiperactividad e impulsividad. Se comprende por inatención si se mantienen 6 de los siguientes síntomas y cuando éste afecta directamente las actividades sociales, académicas o laborales del individuo. Fallan en prestar atención, se pierden detalles por descuido y se cometen errores en las tareas escolares, en el trabajo o durante otras actividades. Es decir, se pasan por alto o se pierden detalles y el trabajo no se lleva a cabo con precisión. Presentan dificultades en llevar conversaciones prolongadas, tienen fallas en sostenimiento. Se distraen y parecen no escuchar cuando se habla directamente. Tienen la mente en otras partes, no siguen instrucciones, no terminan las tareas o los deberes, tienen dificultad para organizar tareas y actividades secuenciales, evitan realizar tareas de esfuerzo mental, preparar informes, leer artículos, pierden con frecuencia los materiales para ejecutar las actividades, como libros, llaves, teléfono, se distraen fácilmente por estímulos exteriores, tienen pensamientos no relacionados a las conversaciones o a las actividades que están realizando. Y olvidan las actividades cotidianas, digamos hacer las tareas, cumplir las citas médicas, pagar facturas o devolver las llamadas. Para que se presente el criterio de hiperactividad o impulsividad, tiene que presentar 6 o más de los siguientes síntomas y se tienen que haber mantenido durante al menos 6 meses. Una de estas es que juguetea, golpea las manos o pies frecuentemente, se retuerce en el asiento, se levanta en situaciones que se espera que permanezca sentado, en la clase puede ser, en una reunión, se mantiene inquieto, corre, trepa, hace acciones no apropiadas para la situación, es incapaz de jugar o ocuparse tranquilamente en actividades recreativas, es incapaz de estar quietos por tiempos prolongados, habla excesivamente, termina las frases de otros, responde antes de que se le termine una pregunta, no respeta el turno en la conversación, se intranquiliza esperando el turno, cuando tiene que hacer fila,
es muy ansioso, se intromete en las actividades que se van a realizar, inclusive antes de recibir algún permiso o alguna indicación. Es importante especificar que existe también la presentación combinada, es decir, que cumple el criterio A1, que es la inatención, y el criterio A2, que es la hiperactividad durante los últimos 6 meses. También existe la presentación predominante con falta de atención, que esta se refiere a que cumple el criterio A1, que es la inatención durante los últimos 6 meses, pero no cumple el criterio A2, que es la hiperactividad. O existe la presentación predominante hiperactiva impulsiva, que quiere decir que se cumple el criterio A2 de hiperactividad durante los últimos 6 meses y no se presenta. Y según el CIE-10 es el código F90 y este lleva el nombre de trastornos hipercinéticos y es caracterizado por el comienzo precoz, es decir, a partir de los 5 años, y se refiere a la falta de persistencia en las tareas que requieren un esfuerzo intelectual y la tendencia a cambiar de una actividad a otra de forma desorganizada inclusive. Bueno, seguimos con el trastorno específico del aprendizaje. Se habla de que es de origen biológico. Al ser de origen biológico, se habla de que es el centro o la base de las anormalidades que presenta una persona a nivel cognitivo, que están asociadas con los signos conductuales que presenta una persona con dicho trastorno. Bueno, al hablar de origen biológico es necesario incluir factores tanto biológicos como epigenéticos. Al hablar de estos factores se habla de todo lo que heredan de sus padres, tanto positivo como negativo. Entonces aquí se hablan de las aptitudes académicas, es decir, todas estas aptitudes buenas se pueden heredar tanto como las deficiencias de ellas. Bueno, y también se hablan de factores ambientales, que aquí se habla del nacimiento prematuro con un peso muy bajo o se habla de una exposición prenatal a la nicotina. Bueno, el trastorno específico del aprendizaje tiene como característica una afectación a la capacidad del cerebro para recibir o procesar información verbal y no verbal. Este trastorno se divide en 4 criterios para su diagnóstico. El criterio A habla de que el individuo debe presentar dificultad en el aprendizaje, además de una dificultad en la utilización de las aptitudes académicas. También se habla de que debe presentar por lo menos uno de los siguientes síntomas que ya les voy a nombrar y que debe tener por lo menos una duración de 6 meses. Bueno, el primer síntoma es la lectura de palabras de forma imprecisa. El segundo es la dificultad para comprender el significado de lo que se está leyendo. En tercer lugar está la dificultad ortográfica, que entonces aquí es la persona cuando omite, se salta las vocales. En cuarto lugar está la dificultad con la expresión escrita, que aquí la persona comete múltiples errores gramaticales en una sola oración. Además de que a la hora de expresar su idea en un papel de forma escrita, no se logra como comprender la idea de lo que realmente quiere decir. En quinto lugar está la dificultad para dominar el sentido numérico, los datos numéricos o el cálculo. Es decir, que aquí se habla de que la persona invierte las operaciones, se le pide hacer una suma y hace una resta. O también se habla de que se le pone, digamos, hacer una suma de una sola cifra y realmente necesita utilizar de sus dedos para poder resolverla. Y por último tenemos la dificultad de razonamiento matemático, que aquí se habla de que cuando la persona realmente presenta demasiada dificultad en realizar una operación cuantitativa o cuando realmente no lo logra. Bueno, el criterio B habla de que las aptitudes académicas se encuentran alteradas y las cuales se encuentran por debajo de lo esperado según lo que pues requiere la edad. Su rendimiento académico se ve alterado. Y pues aquí esto se puede evaluar a través de la aplicación de pruebas estandarizadas. Bueno, el criterio B habla de que las dificultades del aprendizaje comienzan en la edad escolar, pero realmente no se manifiestan a totalidad, sino que estas realmente se pueden observar a la hora de que se demanden de las aptitudes académicas de forma diferente, es decir, se evalúen con pruebas, digamos, que requieran una dificultad mayor, o con lecturas
que tengan un alto nivel de dificultad. Esto para realmente observar si la persona presenta alguna alteración en el aprendizaje. El criterio habla de que las dificultades del aprendizaje no se pueden explicar mejor con otros nombres de discapacidades o de algún trastorno, puesto que normalmente hay algunos criterios que se asocian, pero pues realmente hay que conocer detalladamente los criterios para pues no cometer algún error y diagnosticar mal a una persona. Aquí se hablan de que se debe especificar si la persona presenta dificultades en la lectura, que también se conoce como una dislexia, que aquí, digamos, estos síntomas, digamos, estas especificaciones están muy relacionadas con los síntomas que les nombré hace un momento. También está la dificultad en la expresión escrita y por último está la dificultad matemática, que también se conoce como una discalculia. También se debe especificar el tipo de gravedad del trastorno, que puede ser leve, que aquí se presentan pues dificultades en el aprendizaje en una o dos áreas académicas, pero pues estas se pueden erradicar mediante una ayuda que se da durante la edad escolar. También se puede dar de una gravedad moderada, que aquí pues hay dificultades notables con las actitudes del aprendizaje, pues igualmente en una o más tareas académicas, pero aquí se especifica de que el individuo tiene muy poca probabilidad de ser competente. Y pues aquí se debe también recibir ayuda, pero aquí se da durante el horario de clases, ¿sí? O sea, en el colegio. Y por último está la grave, que aquí pues es una dificultad grave, como lo dicen, en las actitudes del aprendizaje, que aquí ya no se afectan una área académica, sino varias áreas, y el individuo tiene poca probabilidad de aprender si no se le brinda un servicio, pues aquí como tal, de ayuda especializada, constante, individualizada durante la edad escolar. Bueno, según el CIE-10, aquí se conoce como un trastorno específico del desarrollo del aprendizaje escolar y se describe que durante los primeros estadios del desarrollo se presentan alteraciones en el aprendizaje, pero pues estos no solo están dados por la falta de oportunidades para aprender ni por las consecuencias que la producen, ya pueden ser por un traumatismo o por la presencia de enfermedades cerebrales adquiridas. Bueno, aquí, digamos, realizando como la comparación entre el DSM-5 y el CIE-10, se encuentra que los nombres aparecen de forma diferente, entonces les vamos a especificar, pues, cómo aparecen en el CIE-10, pues, para que también tengan el conocimiento. Bueno, entonces, en el DSM-5 aparece como un trastorno específico del aprendizaje con dificultad para leer. En el CIE-10 lo pueden encontrar como trastorno específico de la lectura, con el código F810. En el DSM-5 van a encontrar trastorno específico del aprendizaje con dificultad en la expresión escrita. En el CIE-10 lo van a encontrar como trastorno específico del deletreo con el código F811. Y por último, en el DSM-5 van a encontrar el trastorno específico del aprendizaje con dificultad matemática, que lo van a encontrar en el CIE-10 como trastorno específico de habilidades aritméticas con el código F812. Teniendo en cuenta que yo, pues, como les decía, realmente se tienden como a confundir algunos otros trastornos con el trastorno específico del aprendizaje. Uno de ellos es la discapacidad intelectual, que aquí se habla de que si existe el trastorno específico del aprendizaje, solamente se puede diagnosticar cuando las dificultades del aprendizaje superan las relacionadas a la discapacidad intelectual. Y también se encuentra el trastorno por déficit atencional con hiperactividad, que aquí se dice que la diferencia, digamos, del TDAH con respecto al trastorno específico del aprendizaje es que las personas que presentan TDAH no reflejan dificultades para aprender aptitudes, digamos, académicas, sino presentan una dificultad para la utilización de dichas aptitudes. Bueno, los trastornos motores. Aquí se habla de que se divide en dos, en trastorno del desarrollo de la coordinación y en trastorno de los movimientos estereotipados.
Bueno, el trastorno del desarrollo de la coordinación se habla de que este se hace mediante la búsqueda o la síntesis clínica de los antecedentes, ya sean del desarrollo o médicos, también a través de la exploración física, informes académicos o laborales si la persona ya es adulta, y la evaluación mediante pruebas psicométricas. Este trastorno se divide en 4 criterios para su diagnóstico. El criterio A habla de que la adquisición y ejecución de habilidades motoras coordinadas se encuentran por debajo de lo esperado o de lo estimado, dependiendo la edad que tiene el individuo. Aquí también se habla de dificultades como torpeza en los movimientos, y aquí es cuando la persona deja caer constantemente los objetos, lentitud o imprecisión. El criterio B habla de que esas dificultades que les acabé de nombrar interfieren de forma significativa con las actividades cotidianas de la persona, o la parte académica o la parte social, pues que está correspondiente con la edad. El criterio C habla de que estos síntomas se dan en las primeras fases del periodo del desarrollo. Y el criterio D habla de que la persona aquí no puede explicar este trastorno con el nombre de otros trastornos, simplemente porque, digamos, tiene criterios similares, pero pues realmente no son los mismos. En segundo lugar está el trastorno de movimientos estereotipados, que está asociado a alteraciones médicas o genéticas, a trastornos del desarrollo neurológico o a un factor ambiental, que pues, como se los decía en el caso anterior, pues es cuando la persona nace prematura, con bajo peso, cuando la madre consume nicotina durante su embarazo. Igualmente se establecen 4 criterios para su diagnóstico. El criterio A habla de que hay un comportamiento motor repetitivo, pues que se ve a simple vista o está aparentemente guiado, pero realmente no tiene ningún objetivo, sin ningún fin como tal. Bueno, aquí se habla de sacudir las manos, golpearse la cabeza, golpearse su propio cuerpo. El criterio B habla de que estas alteraciones que les acabé de nombrar interfieren de manera significativa en las habilidades sociales, académicas, y puede pues estas estar acompañadas por comportamientos autolesivos. El criterio C habla de que comienza en las primeras fases del periodo del desarrollo. Y el criterio D especifica que el comportamiento motor repetitivo no se puede atribuir a términos de efectos fisiológicos por consumo de sustancias, ¿sí? Bueno, aquí se debe especificar si la persona presenta comportamiento autolesivo o no lo presenta, y de igual forma se debe especificar la gravedad. Entonces, en la leve se habla de que los síntomas desaparecen fácilmente mediante los estímulos sensoriales o la distracción. El moderado habla de que los síntomas requieren de medidas de protección y de modificaciones en la conducta del individuo. Y el grave habla de que realmente se necesita una vigilancia continua y exhaustiva, y además se necesitan medidas de protección para prevenir posteriores lesiones significativas que afecten la integridad como tal del individuo. Bueno, realizando la comparación con el CIE-10, esta se encuentra como trastorno específico del desarrollo psicomotor. Y aquí la característica principal es que hay un retraso del desarrollo de la coordinación de los movimientos, la cual está dada por anormalidades en el desarrollo neuronal del individuo. Aquí se habla de movimientos coreicos y pues alteraciones en la motricidad fina y en la motricidad gruesa. Bueno, en el DSM-5, igual que pues en el anterior, en el trastorno específico del aprendizaje, les voy a dar como la comparación y el código que aparece en el CIE-10. En el DSM-5 aparece como trastorno del desarrollo de la coordinación. En el CIE-10 lo pueden encontrar con el código F82 como trastorno específico del desarrollo de la fusión motriz. En el DSM-5 lo pueden encontrar como trastorno del movimiento estereotipados, y en el CIE-10 como trastornos de los movimientos estereotipados con el código F984. Este último, trastorno de los movimientos estereotipados, no cambia en el CIE-10 tampoco. Los trastornos de tics, según el
DSM-5 es una vocalización o movimiento súbito, rápido, recurrente, no rítmico y se dividen en 3 partes. El primero es el trastorno de la Tourette, el trastorno de tics vocales persistentes y trastornos de tics transitorios. Se relacionan en que para todos estos trastornos comienzan antes de los 18 años y no se atribuyen a los efectos fisiológicos de alguna sustancia. Se diferencian en que en los trastornos de la Tourette y en trastornos vocales persistentes, los tics pueden aparecer intermitentemente en frecuencia, pero persisten durante más de un año desde la primera aparición de tics, mientras que en los trastornos de tic transitorios, los tics han estado persistentes durante menos de un año desde la aparición del primer tic. Existen otros trastornos del desarrollo neurológico, el especificado y el no especificado. En el especificado, los síntomas que causan deterioro en lo social, laboral y otras áreas importantes del funcionamiento, pero no cumplen los criterios. Se utilizan situaciones en las que el clínico comunica el motivo específico por el cual es la presentación de síntomas, pero no cumple los criterios de ningún trastorno del desarrollo. Está el no especificado, que se utiliza cuando no existe suficiente información para hacer un diagnóstico más específico, es decir, en urgencias, cuando llevan a la gente a urgencias, pero no se atreven a dar un diagnóstico como tal porque no tienen la suficiente información. Y está el trastorno asociado a exposición intrauterina al alcohol, que se caracteriza por las diversas discapacidades del desarrollo después de la exposición del útero al alcohol.